Hola amigos, hola amigas, y sí, habréis sacado la EBAU y ahora os preguntáis, ¿y ahora qué? ¿Qué estudios elijo? ¿Elijo lo que dicen mis padres? ¿Elijo lo que se me ocurre el fin de semana antes de inscribirme? ¿Me apunto a lo que me da la nota? Pues eso es una decisión que vamos a tratar de analizar punto por punto. Y vamos a analizar una serie de cosas. Que sí, acabáis de hacer un esfuerzo tremendo y tenéis muy claro pues, lo que os gusta a nivel de asignaturas. Bueno, más bien lo que se os da bien. Lo que se os da bien, que de alguna manera también os gusta, por eso se os da bien. Pero ahora la cuestión es, ¿por dónde sigo? ¿Ese es un camino desconocido? Sí, seguramente os han dado información ya en los centros donde estudiáis, en los colegios, y ya pues os han dado unas cuantas pistas. Pero es muy importante tener en cuenta, bajo mi perspectiva, basada en una cierta experiencia personal, temas como la logística. La logística, ¿dónde vais a hacer esos estudios? ¿Van a ser en la ciudad, al lado de casa? ¿Os va a permitir estar en vuestra casa o vais a tener que cambiar de ciudad? Para lo cual, pues bueno, eso va a suponer un tiempo, un dinero y sobre todo el factor más importante es distracción y tiempo. Distracción y tiempo cuando se está dedicado a estudiar, no olvidéis, la universidad es una competición. Porque sigue la competición, amigos, amigas, sigue la competición por puesto de trabajo. Todo esto acaba al final en puestos de trabajo, en el mercado laboral. Por lo tanto, es una competición. No, bueno, vamos a decir, no hay amigos. Sí, hay amigos, pero hay competición. Y es bueno que así lo sea, porque así seréis mejores y más competitivos. Entonces, tema del tiempo, fundamental. Si estáis viajando, se os va el tiempo en viajes y perdéis tiempo de hacer trabajos, de estudiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, porque sí, no podemos estar 6 meses sin ver a nuestras familias. Eso es lógico. Con lo cual, pensad en eso, que lo que estudiéis, si está cerca de casa, vais a tener un rendimiento mucho mejor. Vais a sacar unas notas mejores y vais a acabar la carrera antes. Prácticamente seguro. A continuación, tema de la vocación. Si tenéis vocación ya por unos estudios y tienen que ser esos estudios o ninguno, entonces no hay más que hablar. Hay que sacrificarse, hay que ir a por ello. Está claro, si os da la nota, evidentemente, ¿vale? Si hay que cambiar de ciudad y ya lo tenéis pensado y es lo que queréis hacer, pues hay que pagar ese peaje. Pero es que la vocación pesa mucho. También os digo, la dificultad es otro factor fundamental. Si habéis cursado con dificultad pues, ciertas asignaturas, podéis decir, ¿cómo voy a meter en una carrera en la que todo va de eso? Hombre, pues verdaderamente suena un poco extraño, aunque hay personas que eso también les motiva. Les motiva a superar esa parcela, pero son las menos. Lo lógico sería meterse, continuar en algo que ya más o menos se te da, por lo menos no mal, que se da medio bien o muy bien. Porque eso, bueno, daos cuenta que la carrera no es lo que habéis realizado hasta ahora, es de allí a lo desconocido. Hay una serie de asignaturas, los primero o segundo curso van a ser asignaturas de continuación de lo que habéis realizado, es decir, intensificación, pues llegasteis hasta un nivel de matemáticas, pues se intensifica en matemáticas, de física lo mismo, o es decir, se introducen parcelas en química a más, o sea, todo va a más en base y luego los últimos cursos, ya depende si son carreras de 3 años o son carreras de 5 años o de 4 años ahora, las licenciaturas, o de 6 años en medicina, pues es ya, digamos, itinerarios de especialización, que también es una parte que es, podemos decir, más sencilla, porque ya está más cerca de la realidad práctica, la realidad, digamos, de final. ¿Para qué? Ya empieza a conectar más con el mundo, aún no laboral, pero sí que ya se le ve una aplicación. La clave es la aplicación. Entonces, los 2 primeros años hay que estar muy concentrados. Por eso, insisto en lo del tiempo, lo de la logística. Los 2 primeros años no os despistéis porque lleváis mucha presión, mucho, evidentemente, para competir en la EBAU. Habéis tenido que prepararos mucho y hay que darle salida a esa preparación con esos 2 primeros años a tope. Y luego ya pues están los itinerarios.
Lo de la parte desconocida es importante también. Vais a ver que las carreras no sabéis de qué van. Hasta que no se cursan no se sabe exactamente de qué van. Por más que uno se lea el programa, todo es como una especie así de feeling, extraño, y con muchas incógnitas. Por lo tanto, por ejemplo, una ingeniería agrónoma o, por ejemplo, pues, una ingeniería aeronáutica o una ingeniería de telecomunicaciones o una ingeniería informática, apenas, sí, por el nombre podemos más o menos circunscribirla a un concepto, pero no tenemos muy claro las asignaturas de qué van a ir. No sabemos si tienen más aparato matemático o si tienen más, digamos, de descriptivo o si tienen más de química. Hombre, podemos figurarlo, ¿no? En las carreras técnicas, pues podemos ver el programa y podemos figurarlos más o menos. Pero nos va a costar. Sí que vamos a tener una intuición de que ante lo desconocido vamos a aplicar lo que ya sabemos, que es, bueno, pues por lo menos que no se me vaya de las manos, que no sea una cosa que ¿cómo se diría? Que me cierre puertas, ¿no? Que no esté demasiado focalizado en un tema que luego me cierre puertas laborales, porque esa sería, digamos, la última de las variables. Hemos hablado de la logística, hemos hablado de la dificultad, hemos hablado de lo desconocido, que vamos a ir descubriendo lo desconocido a lo largo de la carrera, por medios itinerarios y tal, y está en la parte final, que es la de las salidas. La de las salidas es fundamental porque, al fin y al cabo, estamos estudiando para luego pues maximizar nuestras posibilidades de salida laboral. Y podéis decir, pero bueno, es que yo con lo que estudié en la carrera ya me puedo colocar directamente incluso antes de acabar. Bueno, sí, todo eso está muy bien. De hecho, hay muchas empresas que van buscando personas que aún están recién acabados para moldearnos a su gusto y construir los futuros profesionales de esa empresa a imagen y semejanza de su modelo, de lo que ellos necesitan. También os digo que esas empresas son las menos hoy en día. Hoy en día hay un mercado laboral en el que la rotación de profesionales es muy alta, depende de la zona en la que viváis, pero es una rotación muy alta, elevada. Y cada vez que uno cambia de empresa o cambia de puesto, pues tiene que de alguna manera que pues, va cubriendo etapas y tiene que ir adquiriendo nueva formación. Por tanto, formación continua. No vais a parar de estudiar en la vida. Es decir, de otra manera, evidentemente, la carrera universitaria o carreras universitarias, pues es una etapa de la vida, más o menos, por lo menos la principal, y luego se va complementando con otros estudios. Según vayáis pues, hacia, por ejemplo, terreno de las oposiciones, si es para ser un empleado del Estado, pues acabaréis haciendo pues, oposiciones o de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, pues realizaréis la oposición. En el caso de que sea pues, para trabajar en una multinacional o en una empresa mediana o grande, pues entonces pues, habrá pues, la posibilidad de ir escalando, digamos, a puestos más gerenciales, para lo cual necesitaréis una formación en gestión de empresas, con lo cual vendrá un módulo adicional que ya la propia empresa, si tenéis esas cualidades o ese potencial, ya de alguna manera os facilitará de formación en un máster de empresas, que es un complemento ideal. Tema del inglés o del alemán o del francés, según en el ámbito comercial en el que os mováis, o del chino. Es fundamental. El tema de los idiomas no lo podéis abandonar en ningún momento. Sí, estáis estudiando una carrera, pero no perdáis el inglés, sobre todo el inglés, ¿vale? ¿Por qué? Vais a encontraros que si luego queréis acceder a cierta bibliografía, no estamos hablando de másteres de investigación o doctorados, ¿vale? Posgrados posteriores o doctorados, porque en ese caso ya seguro que sí, porque la bibliografía, según la especialidad, 80% va a estar toda en inglés, que es donde están pues, los artículos de referencia a nivel mundial, está todo escrito en inglés. Por lo tanto, no perdáis el inglés, porque si no luego os costará más cogerlo, agarrarlo en Sudamérica. Bien, entonces, y luego, si escogéis ciertos estudios, que esto entroncaba con uno de los puntos, pero ahora mismo me he perdido un poco, que es, es el de, hay carreras que van muy orientadas ya a la, claro, imaginaos, matemáticas. Matemáticas va muy orientado a la enseñanza.
Podéis decir, no, pero es que en Adobe, en Silicon Valley hay muchos matemáticos, hay mucha demanda. Bien, vale, pues vete a Silicon Valley. Pero algunas, claro, carreras necesitarán que tú necesariamente te muevas. Si te quieres quedar en tu pueblo, en tu ciudad mediana de España o en una gran ciudad española, pues va a ser difícil que trabajes como tal de matemático. ¿Qué soluciones hay? Pues ya lo veis, en el mercado de la enseñanza, pues van vinculadas ciertas carreras, por ejemplo, matemáticas, pues con informática, matemáticas con física, ingeniería, pues va con empresariales. A veces estudios económicas y empresariales van con derecho, ¿eh? Y no es casualidad. Se trata de alguna manera, de agrupar competencias que luego te van a abrir más puertas. Por tanto, ahora, claro, si no dais con la universidad que hace 2 en 1, pues tenéis que hacer 1 más 1. Y claro, la vida pues nos va alargando en estudio, que sí, que ya sé que ahora estamos en una época en la que uno puede estar hasta los 40 años en casa. Pero bueno, la vida también hay que vivirla, ¿eh? Que luego pues también hay que formar una familia, los hijos luego crecen muy despacito, luego no van al ritmo de una carrera, ¿eh? Los 10 primeros años de vida son 10 años de tu vida y son aún muy pequeños. Entonces, atención, no os fiéis tampoco y coger unos estudios que os gusten, que sean suficientes, que os gusten, ir empezando. No penséis que estáis decidiendo ya para toda la vida, luego tenéis toda una vida para seguir formándoos. Al final, la vida es formación. Imaginaros, yo cuando acabé no existía la inteligencia artificial, no existía ni los móviles. Bueno, recién estaban apareciendo los móviles. En el mercado no existían las tablets. Estoy hablando solamente de hace 20 y pocos años. Y el mundo ha cambiado. Y sin embargo, pues con el tiempo, pues nos hemos puesto las pilas en un montón de nuevas tecnologías y un montón de historias, como veis en el canal. Pues ¿por qué? Pues porque hay que estar en continuo movimiento, ¿eh? Con tema de inglés, con tema de idiomas, hay que estar manejando, hay que ponerse al día. Esa es la actitud, una actitud de largo recorrido, ¿eh? La carrera, sí, nos va dando, digamos, el primer baño de pintura, ¿eh? Primer baño de pintura, y es muy importante. Por eso, mejor que algo incómodo, que logísticamente os cueste mucho esfuerzo y os lo reste de la dedicación y de las notas y de los resultados, pues mejor algo que tengáis cómodo, que en casa, bueno, pues en fin, es donde mejor vais a aprovechar el tiempo. Además, en España es que prácticamente hay una oferta de estudios increíble en prácticamente todas las capitales de provincia. Tenéis prácticamente todo. Sí, aeronáutica, bueno, claro, aeronáutica, aeroespacial, pues claro, lógicamente, eso ya son excepciones, pero normalmente lo vais a tener todo cerca de casa. Y si no hay plaza, pues coger lo siguiente, o escoger, mejor dicho, lo siguiente que pues sea también os permita tener ese tiempo disponible para estudiar más. Ya tendréis tiempo de viajar después, si hacéis un Erasmus o hacéis un estudio de posgrado y vais a Europa un par de años, ya tendréis el tiempo en ese momento final. Pero inicial, yo amarraría los 2 primeros años, 3 primeros años bien en casa, bien fijo, bien aprovechando el tiempo, y luego ya habrá tiempo. Entonces, logística, tema de la dificultad, que lo hemos hablado, algo evidentemente que no sea contra natura. Si queda lo último en la lista y tengo que escoger algo que es lo que peor se me ha dado, pues a lo mejor merece la pena repetir la EBAU, o a lo mejor merece la pena pues esperar al año que viene, no lo sé, ¿eh? O cambiar de ciudad, ¿eh? E irme a otro sitio. Tema de duración. El tema de la duración, si hay vocación por medicina, pues son 6 años y luego pues la especialidad. Es así. Eso, si hay vocación, pero entonces tenéis suerte porque tenéis vocación. Normalmente, vocación, no lo sé. No es tan fácil tenerla tan clara, sobre todo si veis la oferta. Imaginaos, uno quiere ser ingeniero, pero ¿qué ingeniería de las 12 o 14 que hay? Pues no lo sabemos. Es que hay ingeniería hasta de los datos.
sea, es que hay demasiada oferta. Por tanto, hay muchas opciones para que, digamos, quedéis contentos. Y descubrimiento, pues sí, no penséis que porque habéis sacado muy buenas notas en la EBAU o flojas, eso os condiciona el futuro. No, hay muchas nuevas facetas que vais a descubrir de vuestra personalidad y que tenéis que aún desarrollar y que se desarrollan en los estudios universitarios. Y que no tiene exactamente que ver, del todo, no tiene que ver, es otra cosa complementaria a lo que habéis hecho hasta ahora. Entonces, tanto en un sentido como en otro, no os confiéis si habéis ido bien y, por otro lado, no os desaniméis si habéis ido pues un poquito flojos, porque a lo mejor dais con vuestra parte vocacional y vais a ver cómo le sacáis un impulso increíble, vais a ser otros. Y por último, pues el tema de las salidas laborales, no lo perdéis de vista, pero a la vez pensad bien que hay ciertos estudios que para tener una forma, digamos, laboral en vuestro entorno inmediato o en un entorno regional o en un entorno de 300 kilómetros o de 1000 kilómetros incluso, a nivel estatal, tenéis que tener en cuenta que tienen que complementarse con otros estudios, que solos por sí mismos no van a dar lugar a un puesto de trabajo. Bueno, amigas, amigos, espero que os sirva de algo esta disquisición un poco así desordenada, pero que me parecía interesante dadas las fechas. Sé que las matriculaciones acaban ahora a principios de julio y esto os puede servir. Bueno, amigas, amigos, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!